Colombia ya emitió más de 500.000 de votos y está muy cerca de definir quién es el colombiano que mejor los representa. Nicolás Montero, junto a reconocidos profesionales, debatirán sobre esta votación nacional y tú estás invitado. Es hora de que seas parte de este gran debate, con la colaboración de Zoom TV, El Espectador y la Universidad Sergio Arboleda. Y les da la bienvenida a un nuevo debate del Gran Colombiano. La anfitriona de hoy, la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Saludamos al rector de la universidad, al doctor Rodrigo Noguera Calderón, al vicerrector académico Germán Quintero Andrade, al decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, Antonio Roveda Hoyos, a nuestros colaboradores, el diario El Espectador y el canal Zoom. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo vía streaming. Pueden seguirnos a través de la página web www.zoomcanal.com.co. Los invitamos a participar a través del chat con sus opiniones y preguntas. Saludamos también a los estudiantes de la Universidad de La Sabana, al Politécnico Gran Colombiano y a la Universidad Central que también nos acompañan. Los dejo con Rubén González, gerente de marca de History. Buenos días, es un placer para History, o a nombre de History le doy la más cordial bienvenida. Estoy sumamente orgulloso, estoy sumamente contento y complacido de compartir el día de hoy con ustedes. Los felicito primero a la organización de la universidad por abrirnos las puertas, a ustedes los estudiantes y los participantes, porque hoy día estamos rompiendo récord de participación. Me siento muy orgulloso y me voy muy feliz para Miami porque finalizamos el tercer debate y qué alegría ver este público y qué alegría ver que hemos llenado el auditorio, así que los felicito. Todo el mundo se preguntará, el Gran Colombiano hace mucho tiempo que viene mencionándose, hace mucho tiempo, hace aproximadamente 2 meses que venimos hablando del Gran Colombiano. Y cuando nos preguntamos ¿cuál es el objetivo principal del Gran Colombiano? La respuesta es muy fácil y muy sencilla. Es que ustedes como colombianos escojan aquel personaje o aquella persona que mejor los representa a ustedes. Para hacer ese proceso ha sido por medio de la votación. Ese proceso se dividió en 2 etapas. La primera etapa comenzó el 1 de abril, donde habían 125 participantes. Ya pronto le comentaré cómo surgió esos 125 participantes. Esa primera etapa comenzó, como le comenté, el 1 de abril y finalizó, hace aproximadamente 2 semanas, el 6 de mayo. El 7 de mayo comienza la segunda y final etapa de votación. Y ya finalmente el 23 de junio, en un programa especial, sabremos cuál ha sido su elección, porque ustedes eligen quién finalmente será el Gran Colombiano. Si tenemos por ahí la ficha técnica de dónde salen, como le comenté inicialmente, esta primera participación, esta primera etapa de votación de 125 candidatos, no fue inventada por History. Fue de una encuesta, una investigación de mercado que se llevó a cabo con 500 personas. Se le preguntó a esas 500 personas cuáles ustedes consideran que mejor representa a Colombia en 5 categorías completamente diferentes. La primera categoría, personajes del siglo XIX. Segunda categoría, personajes del siglo XX. Luego pasamos a artes populares y periodismo, artes, ciencia y humanidades, deportes finalmente. Dentro de esas 5 categorías es que hoy le presentamos finalmente cuáles son los 25 finalistas. Les recuerdo que la votación finaliza el 6 de junio y ya finalmente, como le comenté, se dará a conocer el resultado en un programa especial de History el 23 de junio. Antes de finalizar, de nuevo, le recomiendo, los exhorto a que disfruten este evento, a que le hagan todas las preguntas posibles, a que participen
Tenemos una participación aquí de panelistas muy exclusiva, seleccionado. Le damos también la gracia a nombre de History. Bienvenidos y estamos muy contentos y orgullosos que estén aquí con nosotros. Me voy sumamente satisfecho. Este es el último debate. Gracias por su participación y disfruten el proyecto. Gracias. Y después de conocer estos detalles, comenzamos. Para esto les presento a nuestro moderador, el antropólogo, actor de cine, teatro y televisión, el reconocido Nicolás Montero. Muy buenos días a todos, de verdad es un gusto estar aquí en la Universidad Sergio Arboleda para este debate que a mi juicio es fascinante y seguramente lo será con los panelistas que tenemos hoy. Por favor, demos paso al video promocional para que nos pongamos todos en contexto. Soy Nicolás Montero y los invito a participar de una lección que hará parte de la historia de nuestro país. Entre todos vamos a elegir al colombiano que más y mejor nos represente, a ese colombiano que nos llene de respeto, de admiración, de orgullo. Ingresa a tuhistory.com y vota por tu candidato favorito. Encontrarás 5 categorías y dentro de cada una de ellas una lista de 25 personalidades esperando a ser seleccionadas. Hay muchas expectativas y algunos incluso se atreven a pronosticar quién será el ganador. Para mí el gran colombiano es el Pibe Valderrama, Rodolfo Ginás, Falcao García, Mariana Pajón, Gabriel García Márquez, Juanes, Shakira, Álvaro Uribe, Ricardo Salabarrieta. ¿Quién crees que merece ser el gran colombiano? ¿Un artista, un científico, un deportista, un intelectual, un político o un prócer de nuestra historia? Gracias al voto de miles de personas, ya tenemos a 25 semifinalistas. Policarpa Salabarrieta, Simón Bolívar, Antonio Nariño, Rafael Núñez, Francisco de Paula Santander, Jorge Eliezer Gaitán, Luis Carlos Galán Sarmiento, Gustavo Rojas, César Gaviria, Álvaro Uribe, Juanes, Juan Gozaín, Shakira, Jaime Garzón, Yamid Amad, Fernando Botero, Gabriel García Márquez, Rodolfo Ginás, Alejandro Obregón, Manuel Elkin Patarroyo, María Isabel Urrutia, Mariana Pajón, Radamel Falcao García, Lucho Herrera, Carlos el Pibe Valderrama. Estamos muy cerca de descubrir al gran colombiano. Ingresa a tuhistory.com y conviértete en protagonista de esta elección histórica. Bienvenidos al gran colombiano. Solo por History. Una iniciativa de History Channel, con la colaboración de Zoom, del canal Zoom Universitario, hoy con la Universidad Sergio Arboleda y con la participación también del diario El Espectador. Esta iniciativa, a mi juicio, presenta 2 características que quisiera señalar porque me parecen realmente emocionantes. Lo primero es que nos hace pensar, reflexionar acerca de nuestra historia, saber qué tanto la conocemos, qué tanto nos involucramos con ella a la hora de decidir en nuestras vidas cotidianas quiénes queremos ser. Y el segundo, y el quizás el más provocativo de todos, es quiénes deseamos ser. A través de la escogencia de este gran colombiano, también estamos pensando en una de las cosas más íntimas que tiene el ser humano, y es quién quiero ser, quién deseo ser, cuáles son los valores, las características que quiero que me representen como colombiano, cuál es nuestra identidad, ¿existe o no esa identidad? Somos un país tan absolutamente diverso que no nos ponemos de acuerdo. Todas estas cosas nos generan lo que History quiere provocar, lo que History quiere suscitar, a lo que los quiere invitar, a un debate permanente sobre nuestra historia, sobre quiénes somos. Y para eso yo quiero empezar el debate y presentar a nuestros panelistas de hoy. En primera instancia, Ana María Cadena Silva, es artista plástica de la Universidad de Wollongong, Australia, especialista en performance, gestora cultural universitaria con estudios en teatro, actuación y diseño industrial.
coordinadora cultural del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Sergio Arboleda, fundadora y directora del Observatorio de Cultura Universitaria de la Universidad Sergio Arboleda, coordinadora saliente de la Mesa de Políticas Culturales Universitarias de ASCUN, Cultura Nodo Centro, consejera representante de las áreas de cultura de los bienestares de las universidades en la Mesa Cultural de Instituciones Educativas y Centros de Investigación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Ganadora del premio Fomento a la Participación en el Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio del Programa Distrital Estímulos 2011 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Ponente internacional en los eventos Primer Encuentro Iberoamericano en Políticas, Gestión e Industrias Culturales 2011 y Tercer Encuentro Suramericano en Gestión Cultural y Participación Ciudadana. Un saludo para ella. Raúl Joya es ingeniero mecánico, especialista en astronomía y magíster en investigación y docencia universitaria, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda y además director del proyecto Primer Satélite Colombiano al Espacio, el Libertad 1, expresidente de la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia, ASASAC, y de la Red de Astronomía de Colombia, RAC. Fue también vicepresidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, y se ha desempeñado como docente de las Universidades Nacional, La Salle y Jorge Tadeo Lozano. En la actualidad conforma parte del proyecto Satélite Libertad 2 al Espacio. Un saludo también para… Antonio Roveda Hoyos es decano de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, comunicador social, periodista con énfasis en comunicación empresarial de la Universidad Externado de Colombia, diplomado en investigación social y aplicada y doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, par académico de la Comunicación Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la calidad en la educación superior CONACES y del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, para los programas de pregrado y posgrado y además asesor en educación superior del Ministerio de Educación Nacional, par evaluador de proyectos como Colciencias y director académico para la prueba Saber Pro en Comunicación, Diseño y Publicidad IFEX AFACOM, consultor y conferencista internacional en educación superior para la UNESCO. Ha sido decano, director, docente e investigador, consultor de universidades nacionales y extranjeras. Creo que ustedes lo conocen muy bien. Por favor, un saludo. Y Jorge Cardona es filósofo de la Universidad Santo Tomás, actualmente editor general del periódico El Espectador y profesor de cátedra de periodismo en la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Cuenta con estudios en economía y en teatro. En el pasado se desempeñó como profesor de Historia del Arte y Dramaturgia, catedrático en periodismo de la Universidad Central y la Universidad Externado de Colombia, comentarista del periódico La Tierra de Tunja, redactor judicial para Caracol Radio y además editor de la Unidad de Paz y jefe de redacción del periódico El Espectador. Como verán, nuestros panelistas cubren varias ramas del saber y creo que nuestro debate va a ser muy interesante. Y lo primero que quisiera preguntarles, les aclaro que la participación de ustedes también es necesaria. También quiero que ustedes preguntan y hagan los comentarios y por supuesto también desde la gente que esté conectada al streaming también estaremos recibiendo sus mensajes, propuestas, comunicaciones, preguntas, lo que quieren. Es un debate absolutamente abierto, cero censura. Lo primero que les quiero preguntar a nuestros panelistas es, si ustedes tuvieran hoy en día que escoger al gran colombiano, a esa persona que nos represente o quien deseamos, con la cual nos deseamos ser representados, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles serían esas piezas de ese rompecabezas que son infaltables para que ese gran colombiano nos represente? No hablemos de nombres todavía, solo hablemos de eso que queremos ser o de lo que nuestra historia ha representado en términos de la identidad nacional. Yo quisiera empezar por Ana María Cadena Silva. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, sobre la pregunta que nos haces, ¿qué
creo que es interesante rescatar una pregunta que se hizo Jaime Garzón, aprovechando que lo tenemos dentro de la lista de los 25 preseleccionados, y él se preguntaba qué es lo que los colombianos necesitamos. Entonces, tratando de responder esta pregunta, me encuentro con estas características que nos pides. Primero, yo creo que este colombiano debe haber realizado una contribución social importante. Creo que tiene que ser una característica vital. Creo que además esta contribución debe representar particularidades de nuestro país, pero usando un lenguaje universal. Creo que esta es la manera en que puede trascender las fronteras precisamente geográficas para conectarnos, digamos, ya que el tema de hoy también tocaba el punto de la globalización. Creo que ese es un elemento importante. Creo que en este personaje debemos poder reconocer no solamente unas aptitudes, sino también unas actitudes, unos valores de un colombiano. Y por eso la pregunta, bueno, ¿y qué quisiéramos ser los colombianos o qué somos en términos de valores? Y como artista tengo que decir que si soy artista es porque creo que en el arte existe una amplia gama de posibilidades, si no para solucionar las realidades, sí por lo menos para ponerlas en evidencia, para manifestarlas. Entonces ya es un juicio muy personal, muy particular, pero quisiera permitírmelo y poder decir que evidentemente quisiera, no puedo decir que debe ser un artista, pero diría que quisiera que fuera un artista. Ahora, no voy a decir que ojalá fuera una mujer, ¿no? aunque es evidente que no somos la mayoría en el panel, por lo menos, no sé en el público. Pero pues sería interesante de pronto mirar esta representación en términos femeninos, aunque no vital, no esencial, no creo que el género determine realmente esta representación, pero ¿por qué no podría ser interesante mirar una combinación como artista-mujer? Sería muy interesante. Por ahora lo dejo ahí, Nicolás. Muy bien, resumiendo, que tenga una capacidad universal de comunicación, que haya contribuido socialmente, digamos, al país, que esté por los lados de la creación de mundos, y, aun cuando lo mencionó con reserva, que tenga en cuenta, digamos, que el mundo femenino hoy tiene que estar puesto en primer plano. ¿Resumo más o menos bien? Muy bien, creo que me estoy salvando. Raúl Joya. Gracias, Nicolás. Bueno, pues yo opinaría que, como no decimos nombres todavía, el gran colombiano tendría que ser optimista, honesto, mostrar todos los valores que queremos en esta sociedad colombiana y que por tanto hemos luchado, ¿no? Capacidad de trabajar en grupo, sea el área en que trabaje, desde ciencias políticas, artista o deportista. Importante capacidad de sorprendimiento, es decir, que todavía pueda generar una gran expectativa por las cosas que están sucediendo alrededor y que tenga sensibilidad hacia lo social, que se proyecte lógicamente hacia el país y ojalá hacia el mundo. Yo creo que el gran colombiano pues tiene que ser alguien que nos represente a nivel del mundo. Por aquí anotaba también orgulloso de ser colombiano, porque hay muchos que trabajan por su ego y resultan que no, pueden que le den la medalla por haber llegado primero, pero no habla bien de su país de pronto, no está muy orgulloso de su país, entonces tiene que ser orgullosamente colombiano. Pues además de las características que mencionaba Ana María, pues yo creo que la capacidad de escuchar, de trabajar en grupo, porque esto es la suma de muchas actividades. Aquí no hay un gran Dios, sino una persona que nos represente, que viene por encima y con el apoyo de muchas personas. Más. Sí, déjeme, usted es un científico, habla desde el mundo muy del conocimiento. ¿Cómo ve esta característica del conocimiento? Bueno, es que desde el conocimiento estamos generando el conocimiento del ser. Estamos estudiando de quiénes somos y para dónde vamos. Estamos estudiando en dónde estamos situados. Colombia todavía no ha aprendido, y tú que eres antropólogo lo puedes también afirmar, no sabemos en dónde estamos parados realmente. Somos un país tropical, no somos de otra latitud y vemos muchos espejos de otras situaciones, de otras sociedades.
Y en vez de estudiar lo nuestro y sacarlo adelante, estamos mirando cómo trabajan los demás, apropiando cosas de afuera, y por eso creo que el conocimiento es básico, generarlo desde nuestro país, lógicamente apropiando, adaptando lo que hay afuera. Muy bien. Antonio Roveda Hoy. Bueno, yo quisiera decir que es una maravilla que seamos tropicales. Creo que es parte del encanto de ser tropicales y también ser grises y tener varios matices. Un gran colombiano, ¿qué tendría? Un gran colombiano para mí sería una persona fundamentalmente ética, que pueda demostrar valores y un compromiso ético y moral, digamos, intachable, que escasea bastante por esta época en el país. Un colombiano coherente. Y cuando hablo de coherencia intento pensar en Jean-Paul Sartre, que decía que solo se es coherente cuando hay hilación y claridad entre lo que digo, lo que hago y lo que siento. Yo creo que un colombiano líder tiene que ser, por supuesto, un hombre coherente o una mujer coherente. Un colombiano que genere identidad, porque los colombianos hemos votado o han votado con pasión. Esto no es un ejercicio de razón. Entonces, ay, Shakira, entonces yo voto Shakira, o Juanes, etc. Nadie pregunta cuántas obras ha hecho Shakira. No, Shakira es mediática y voto por Shakira. Yo creo que el tema de la superación es importante. Un gran colombiano es aquel que ha demostrado que se ha superado, que ha caminado y ha trasegado un tiempo para llegar a donde está y no se lo ha dado todo ni la familia ni el contexto necesariamente, sino lo ha conquistado. Una persona que genera respeto, una persona que puede demostrar la diversidad del país. Un país diverso, maravillosamente diverso, tropicalmente diverso. Y cerraría diciendo que un gran colombiano es aquel que ha podido trascender del rito al mito, que ha generado una historia mítica en el país, ¿no? Okay. Usted habla, digamos, de valores de superación, de coherencia, pero quiero detenerme un poco en esto de los valores éticos. La historia también, digamos, tiene diferentes enfoques éticos, es decir, hay valores que se privilegian de acuerdo a las épocas en las que se está viviendo. Hoy día, en Colombia, ¿cuáles serían esos valores éticos que usted considera absolutamente indispensables? Sí, qué pregunta tan complicada. Mencionar lo ético realmente es una pregunta complicada. Yo podría decir que lo ético hoy se traduce en una persona que pueda demostrar equidad y justeza, que pueda demostrar una visión justa y coherente entre lo que dice y lo que hace. Si hablamos de una ética universal, hablamos de defensa de los derechos humanos desde varias perspectivas. Si hablamos de una ética, digamos, mucho más personal, para mí es una persona coherente y que transmita justeza. Yo soy muy preocupado por el problema de la equidad, sobre todo en una universidad donde decimos tú sí cuentas. Entonces hagamos que tú sí cuentes, ¿cierto? Entonces creo que el tema de la ética en términos de justeza para mí es importante, ¿no? Muy bien, y la equidad sería fundamental para usted. Colombia, sí, que es un país… Sí. Colombia, un país inequitativo históricamente. ¿Cómo podemos pensar en un líder equitativo en sus percepciones del mundo, en su relación con el mundo, con la naturaleza? Desde una democracia, pero ¿cómo pensaríamos un personaje que pueda transmitir equidad? Quiero hacer mención, ya que la dama pues hizo mención del tema del arte, yo quisiera solo hacer mención, no tiene que ser necesariamente, pero uno revisa a Jorge Eliezer Gaitán y Jorge Eliezer Gaitán empieza a construir mito cuando muere. De hecho, Jorge Eliezer Gaitán pierde sus elecciones en el país y solo el 9 de abril a la 1:10 de la tarde, diagonal a la torre de San Francisco, la iglesia de San Francisco, empieza a constituirse un mito. Y de hecho, para la gente joven hoy Gaitán es la película Roa. Ajá. Sí, sí. Entonces, no lo han visto muchos, pero no lo han visto muchos, pero empieza a Gaitán a trascender de lo mítico político a lo mítico mediático, pero fue después de la muerte. Y fue como el ícono de la justeza. No supimos realmente si iba a ser muy justo en el poder, pero digamos hay todo un ideal, como lo fue Galán, a quien tú representaste hace relativamente poco, y es un poco la idea de Galán, asumiendo que hay un hombre justo allí. Entonces yo creo que en un país tan golpeado duramente por la inequidad, el tema de la justicia es un tema importante. Muy bien. Jorge Cardona. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial para todas y todos. Gracias, Nicolás. Yo siento que el primer juzgador de la historia es el tiempo.
dentro de 200, 300, 500 años, ¿de qué colombiano se va a hablar? Realmente de todo el listado que tenemos, ¿quién va a superar ese filtro del tiempo? En segundo lugar, ¿cuál sería la proyección internacional de esa persona? Que no sea un personaje únicamente centrado en nuestro devenir como país, sino que tenga una proyección internacional. En tercer lugar, un personaje que represente la idiosincrasia colombiana, que de alguna manera todos nos veamos reflejados en su trabajo y en su dinámica. Obviamente el talento, que represente el talento, la creatividad colombiana, que entre otras cosas es un talento y una creatividad con demasiado humor. Lo siguiente, que realmente sea capaz de ser valorado por la gente de su tiempo, por la crítica de su tiempo, y que los pares de su época lo hayan catalogado como un gran colombiano. En lo siguiente, que sea producto, como dice Antonio, del esfuerzo personal de un hombre superado o una mujer superada, de una persona llena de disciplina, de tesón, de trabajo, o sea, muy colombiano. Y finalmente, que su proyección social, a nivel social, sea tan importante que merezca el paso de los siglos. Muy bien. Para detenerme solo en esto de la dimensión historia, un colombiano, el gran colombiano tiene que tener una dimensión histórica. La historia es una mirada que tenemos hacia el pasado, pero la hacemos desde el presente, desde los valores del presente. Hoy en día, para tener una dimensión histórica, ¿cuáles son los valores que usted considera son los que se van a proyectar hacia el futuro? Yo creo que como no me han pedido todavía que dé mi candidato, sí, no, todavía no. Pero creo que lo puedo ir descifrando en el sentido de mirar de qué colombiano vamos a estar hablando en 500 años, cuál colombiano va a ser capaz de sobrevivir al paso del tiempo realmente, y que reúna lo que acabo de repetir, la idiosincrasia nacional, el talento colombiano, el humor, la capacidad crítica de su gente, la proyección social y sobre todo, insisto mucho, el esfuerzo, ese colombiano que se hizo a pulso, que se hizo con disciplina, con trabajo, con tesón, como somos la mayoría de los colombianos. A pesar de las dificultades. Los tres Así mencionaron este ingrediente de esfuerzo. Pareciera que en Colombia hay tantas dificultades que el esfuerzo personal, el esfuerzo individual es como la garantía que tenemos a pesar, digamos, a pesar de las dificultades, el esfuerzo personal es lo que nos permite generar un balance, ¿sí? Ese esfuerzo personal. Pues como dice Antonio, nosotros tenemos que reconocernos que somos una sociedad muy inequitativa, muy desigual, de manera que aquellos colombianos que han logrado superarse sin ser producto del privilegio, creo que son mucho más meritorios. Muy bien. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, los que están en streaming o los que están aquí presentes, ¿cuáles serían esos valores, esas características que para ustedes son indispensables? Estamos esperando. Juventud colombiana. Buenos días, mi nombre es Néstor Aponte, un ciudadano común y corriente. En los últimos días fue que me di cuenta sobre la cuestión de la votación y logré votar, pero me parece que entre los personajes que hay ahí faltan algunos de más relevancia. Por ejemplo, hubo un presidente, Marco Fidel Suárez, que no sé si todos conocen la historia de él, que era un niño que iba a aprender a la escuela mirando por la ventana hasta que lo dejan entrar y logra estudiar y logra ser presidente, a diferencia de muchos otros que vienen de clase alta. Y en los deportistas me parece que faltó Martín Emilio Cochise Rodríguez, que fue el deportista del siglo pasado, creo que no aparece ahí. Bueno, y se escapan muchos otros personajes que no me acuerdo, pero realmente acerca de la pregunta, creo que hay un valor muy grande que le falta a los colombianos, por eso creo que es la honestidad, y esa es muy difícil encontrarla. Creo que es uno de como los primeros valores que debemos tener los colombianos. Por eso se habla del latinoamericano perfecto que honrado como el colombiano, y eso es vergonzoso. Yo tuve la oportunidad de estar en la caravana por la libertad de los secuestrados en Europa con Ervin Hoyos, y pasó que esto, bueno, no lo voy a contar, pero algún par de personas integrantes de la caravana en España se robaron la gasolina y hicieron conejo en el almuerzo en un restaurante en España.
Entonces eso da mucho que decir, no éramos todos, íbamos 120, 130 personas con logística y todo, y solamente 2 personas hicieron eso, se robaron la gasolina, se tanquearon tanquearon la última moto y arrancaron, y se robaron la plata de la gasolina, hicieron conejo en un restaurante con el almuerzo. Parece que es uno de los valores importantes, la honestidad. La honestidad. Gracias. Menciona, entre otras cosas, al mencionar a Cochise, no solo lo del esfuerzo personal, sino la enorme inteligencia de Cochise Rodríguez, ¿no? Más allá del deporte, produjo una de las frases que más decimos los colombianos: en Colombia mueren más de envidia que de cáncer. Creo Eso lo dijo Martín Emilio Cochise, sí. Muy bien, ¿quién más quiere colaborar? Buenos días, Pablo Arciniegas, estudiante de Comunicación Social y Periodismo y parte de Radio Virtual. Pues creo que, pues, respetando a los panelistas, un valor que faltó para decir quién es el gran colombiano es una persona que proyecte paz, porque pues a pesar de que en Colombia escaseamos de paz, es lo que deseamos y necesitamos, y la paz no se logra con acciones físicas, en el sentido en que vamos a firmar leyes, a sobreproducir leyes, sino más bien a través de un legado, y ese legado pues puede ser el arte, puede ser lo escrito. Gracias. Muy bien, el tema de la paz que está presente. Menciona usted la tolerancia, creo, ¿no? Última. Soy Alexander Arias. Una pequeña introducción, de pronto un poquito superficial. Yo estaba preocupado porque no llegaba Nicolás Montero y mi hija no me dejaba entrar si no llegaba con la foto y el autógrafo de Nicolás Montero. Para mí es primordial que el gran colombiano sea una persona ecuánime. Es como muy palpable que todos podemos tener detractores y seguidores, pero, o sea, una persona que vaya a polarizar, no. O sea, por esencial, la ecuanimidad. Muchas gracias. Muy bien, está sobre el tapete esa cuestión de la ecuanimidad. Hoy en día que están saliendo mensajes tan altisonantes, ¿verdad? De tan poca tolerancia, vallas en las ciudades y todo eso. Una última, porque tenemos que avanzar. Allá de ese lado, del lado derecho, que no han hablado. Pero ya que, vamos a tener más oportunidades para hablar, no se preocupen. Por favor. Buenos días, soy Camilo Andrés Loaiza Betancur. Hablar del gran colombiano podemos pensar en un ser sincero, ciertamente que diga las verdades, aunque le duela a todos, ¿sí? Porque ciertamente mucha gente no dice la verdad, mucho político no dice la verdad, porque ciertamente cree que voy a poner un Transmilenio de 2 pisos. Es pura mentira. Muy bien, la verdad necesitamos a alguien sincero. Perfecto. Está bien, ya que hay tanto entusiasmo allí, por favor. Mi nombre es Ricardo Parra, soy economista de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y creo que falta una característica importantísima, que es la viveza. Algo que caracteriza al colombiano a nivel mundial es la viveza, los recursivos que somos, y aquí no lo hemos mencionado. Nosotros encontramos colombianos hasta vendiendo refrigeradores en el Polo Norte. Entonces, eso es un recurso y es una característica que tenemos los colombianos y que hace falta ahí. Muy bien, muchas gracias. Hasta ahora hemos hablado, digamos, de lo que llamarían popularmente los gozosos. Ahora vamos a enfrentarnos a la realidad de nuestra votación. Yo quiero, por favor, que me pongan la lista de los 25 seleccionados. Ahí están. Yo quiero que la miren por ahí unos 15 segundos. Y quiero que hagan una reflexión de esta lista en relación a lo que dijeron en principio, a esos valores que están buscando en el gran colombiano, esas características que están buscando en el gran colombiano. Miren esta lista y empecemos un debate en varios sentidos. Uno es que ya empezaron a mencionar las omisiones que hay. ¿Por qué no hay varios colombianos que desearíamos que están? ¿Son todos los que están? ¿Están todos los que son? $15 segundos, mírenlo, piénsenlo. Antonio Roveda
Hoyos, ¿usted qué piensa? Bueno, con todo. Está con el micro. Ahora sí escuchamos. Perfecto, muy bien. Voy con todo, sí. Hace 15 días tuvimos una rueda de prensa muy interesante. Fue 15 días, ¿verdad? Sí. Donde se presentó el gran debate sobre el gran colombiano y creo que habían anotaciones interesantes y de todos y del público participante que yo quisiera recoger, algunas de afuera y otras muy personales. Primero, pues me parece interesantísimo este tipo de ejercicios mediáticos de recuperación de la historia. Creo que el ejercicio de History que se ha hecho en Londres, en México, en Argentina y ahora en Colombia es un ejercicio de recuperación de la historia y de poner la historia al frente de un mundo hoy cada vez con más problemas para reconocer su propia historia. Me parece que es un valor fundamental. El segundo, un poco lo que menciona Nicolás, y es qué dice la lista y qué no dice. Por supuesto, todo el mundo ahí podría agregar 10 personas más o suprimir unas 5 o 6 u 8 o cambiar la lista. La lista habla del país. La lista habla de casi 1 millón de personas que han votado por la red diciendo, a mí me parece que este es el gran colombiano. Creería yo que esta es la persona que se identifica conmigo. La lista habla de quiénes somos ahora. Habla primero de aquellas personas que pueden votar por internet, que votan por internet. Seguramente el resultado sería otro si la encuesta no es por internet. Primero, habla de una lista donde hay una ausencia para mí de humor. Es un país muy serio. La historia está asimilada con lo estrictamente político o con lo mediático. Pero solamente hay un humorista que es periodista y humorista duramente asesinado. La lista también habla, para mi juicio, solidarizándome con Ana María, de pocas mujeres. La lista habla de pocos negros o negras y no habla de indios. La lista no habla de la diversidad de un país diverso. Habla de mestizos. La lista habla de pocos políticos del siglo XIX y de la gran mayoría del siglo XX. La lista para mí menciona que lo político es sinónimo, que el gran colombiano es sinónimo de lo político, pero aparece la ciencia, que me parece interesante, y aparece el deporte, aparece Gabriel García Márquez. Y yo creería, por ejemplo, que un personaje como Gabriel García Márquez, Shakira y Botero, por ejemplo, que han sido personajes locales, hoy son los más universales. Aprende a describir tu aldea y serás un hombre global. Fedor Dostoyevsky. Entonces, no siempre el que pretende ser muy universal lo es. Gabriel García Márquez empezó con Macondo, realmente es lo más universal que tenemos. Pero cerraría diciendo un poco para abrir el debate, es que ahí hay una elección muy interesante, quedaron muchos por fuera, algunos no, quizá no deberían estar, todavía no me arriesgo a votar. Yo no creería en Radamel Falcao, pues me parece estupendo, pero creería más en Cochise, pero probablemente es un ejercicio de edad. Seguramente para esta gente joven Radamel Falcao sí significa, pero para usted y yo que tenemos 32 años no significa. Entonces, digamos, esto tiene que ver con lo mediático y con la edad. También hablábamos de algo que nos parecía interesante y es de qué manera aparece Bolívar, pero para la gente joven, Bolívar empezó a aparecer no en los libros ni en la historia, sino en Los Simpson. Bolívar es un personaje hoy mediático como lo es Chávez y como muchos de ellos. Hagan una reflexión y observen la votación y se dan cuenta cuántos han pasado por el tamizaje de lo mediático y especialmente de aquello que pasa por el mundo de la imagen. Muy bien, ahí tengo anotadas varias. Por favor. Ana María Cadena. Bueno, creo que hacen falta pedagogos, lo hablábamos unos minutos antes de entrar, hacen falta sacerdotes o santas o monjas y obviamente como seguramente cuando se presentaron estos resultados no habían canonizado a Santa Laura, pues no la tenemos en esta lista, pero creo que es una persona increíble con una cantidad de actitudes, valores que creo que hemos hablado, que sería impresionante que ella nos representara
y además el tema de la paz, evidentemente en su labor. Sí, por ejemplo, María Isabel Urrutia, pues como mujer, a pesar de que admiro la fuerza varonil o femenina, pero no me identifico con María Isabel Urrutia, no por nada, su color de piel, su tamaño, etcétera, etcétera. No por complejo de inferioridad, sino porque realmente, es decir, la capacidad muscular para levantar un monto de kilogramos en mis brazos, pues realmente no es un objetivo ni una característica que yo quisiera resaltar en un colombiano. Entonces me llama la atención, digamos, ella en la lista, aunque reconozco el nivel de superación, etcétera, la disciplina, la entrega al deporte, pero creo que así como tú decías Falcao, ¿no? Bueno, yo digo María Isabel Urrutia, ¿no? Y bueno, Santa Laura, por ejemplo, falta Doris Salcedo, una gran artista que seguramente es conocida en nuestro país, como muchos de los grandes artistas que son más conocidos en el exterior, pero evidentemente la realidad de país que ella muestra fuera de Colombia, además de ser estética hermosísima, es una realidad que duele, que nos eriza los pelos y que nos hace pensar en qué ha sido la historia de nuestro país, cómo nos vemos, cómo nos queremos ver y si vamos a ser representantes de Colombia fuera de Colombia, bueno, ¿qué es lo que estamos mostrando? Gracias. Muy bien. Raúl Joya. Bueno, ¿por qué todos los que deben ser ahí? Pues yo creo que, pues, como lo mencionaba Antonio, la forma de haber realizado la encuesta, ¿no? Ahorita me imagino que tú le preguntarás al público quiénes están de acuerdo o no con esto, pero yo, sí, claro. Yo creo que viendo pues esta selección, pues corresponde a un grupo en donde faltarían personas como Julio Garavito Armero. ¿De aquí cuántos conocen a ese señor? ¿Lo escucharon? Por el billete. Claro. Ya el billete no se ve. Levante la mano quienes lo conocen o quién lo han escuchado. Bueno, aquí tengo a mano el billete, véalo. Casi no se ve. Julio Garavito Armero. Pero este no era un astrónomo, era también ingeniero, matemático y también trabajaba con la economía, ayudaba al país en el desarrollo de los procesos que había que hacer para que en esa época la economía surgiera rápidamente. Lo que pasa con la ciencia y la tecnología y que no tenemos aquí más representantes, tal vez tiene que ver con las personas que trabajan en la realización y en la promoción de este tipo de debates y eventos, que son nuestros comunicadores, nuestros periodistas. Es una invitación a gestar y a promover la divulgación científica, ya que hay muchas personas que trabajan en este campo y no se logran divisar, no se logran ver, y son personas que trabajan juiciosamente y calladamente en el tema. Por eso es que allí podría decir que Rodolfo Ginás y el doctor Patarroyo, pues en la parte de las ciencias médicas están haciendo y hicieron su trabajo, y que seguramente hacen falta otros, pero no los tenemos por falta de nuestra promoción interna en el país. Tenemos que profundizar en ese campo. Es decir, que usted siente que en la lista no se le da suficiente valor al conocimiento. Claro, hace falta totalmente, y tenemos que empezar a estudiar el por qué. Yo creo que muy poco apoyo, mucho apoyo ya de nuestras instituciones estatales o no. Eso es lo que tenemos que llegar a estudiar y que sería otro tema de debate. Sí, pero no, yo quiero involucrar de una vez esa pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué las omisiones? Sí, pero bueno, sí, no, adelante. Generalmente no tenemos los nombres de muchos científicos colombianos porque ellos no generan efectos mediáticos interesantes. Tiene que ser algo muy espectacular para que sea relevante. El desarrollo desarrollo de un gran puente, por ejemplo, de un viaducto, producto de la ingeniería colombiana, pues a muchos colombianos ni nos van ni nos vienen, nos sirvió para pasar de un lado al otro del río, pero son trabajos que conllevan mucho trabajo y que internacionalmente tienen sus méritos y sus reconocimientos. Ese tipo de trabajos en otras ciencias que no son las exactas, como son las sociales, hay personas que trabajan grandes temas y que no los hemos podido divisar, no son como tan relevantes, a nosotros nos importa lo mediático. Muy bien. Profesor Jorge Cardona. En primer lugar, me llama la atención lo siguiente: de la lista de 25 nombres, hay 16 que están vivos, y con todo respeto por ellos, no sé si el juez de la historia, que es el tiempo, los vaya a conservar en una lista que hicieran dentro de 50 años, por ejemplo.
De estos 25 también apenas no más de 10 han hecho una obra que se haya proyectado internacionalmente, de tal manera que me parece también complejo. Omisiones, pues realmente a mi juicio, por ejemplo, hace falta José Hilario López, que después de nuestros libertadores fue un personaje esencial en la revolución social del medio siglo XIX y además promotor de la ley que abolió la esclavitud en Colombia. Exactamente. Nos hace falta Rafael Uribe, que representó la libertad en el momento más duro de la defensa de los derechos fundamentales en Colombia. Nos hace falta Alfonso López Pumarejo, que me parece que fue un gran gestor primero de la República Liberal y de todas las políticas laborales del medio siglo XX en Colombia. Nos hace falta el gran Guillermo Cano Izaza, director del Espectador, mártir del periodismo colombiano. Nos hace falta Manuel Murillo Toro, padre de las comunicaciones en Colombia y periodista importantísimo del siglo XIX. Nos hace falta el gran ídolo de nuestra juventud, o de la mía, Martín Emilio Cochise Rodríguez, al quien escuchábamos siempre las etapas en el tema de nuestro tiempo. Y me hace falta el poeta Porfirio Barba Jacob, a mi juicio el poeta más importante que ha tenido Colombia en sus 200 años de vida republicana. Muy bien, antes de pasar al público, y ya que he mencionado todas estas omisiones y que aparentemente pesan tanto, yo quisiera abordar el por qué. ¿Por qué estas omisiones en el caso de la mujer, en el caso de los maestros? ¿Conocemos de historia a los colombianos? Estas omisiones que hay de que pasamos de los líderes o digamos de los próceres del principios del siglo XIX y luego hacemos un salto hasta los que están vivos, nos hace pensar, ustedes lanzan una hipótesis, estamos perfectamente permeados por los medios de comunicación. Esa es una hipótesis. Me pregunto yo si asignarle la responsabilidad sobre los medios de comunicación es suficiente. Entiendo que tiene una responsabilidad, pero ¿es suficiente o también hay un tema de educación? Hay un tema de que nuestra educación no valora o no logra intronizar dentro del pensamiento de la vida cotidiana de los ciudadanos la importancia de la historia a la hora de tomar sus decisiones. ¿Por qué esas omisiones? ¿Por qué esas omisiones? Les menciono algunas que ustedes dijeron. En el campo de la ciencia hay poca ansiedad de conocimiento. Las mujeres están poco representadas y están más representadas más por esfuerzos personales que por esfuerzos sociales. No recuerdo otras más, pero quisiera un rápido paneo sobre una explicación o una hipótesis o aventurar unas hipótesis sobre este porqué y si es que no conocemos suficientemente de historia los colombianos y si la educación tiene una responsabilidad ahí. De acuerdo, y quisiera retomar muy brevemente la pregunta anterior y hacer mención que efectivamente faltan poetas, ¿no? Es decir, un país de poetas, faltan poetas y ahí coincido con Guillermo. Pero también faltan unos que no son tan colombianos y han sido muy colombianos, Fanny Mickey, por ejemplo. Personalmente la extraño mucho. Sí, pero también está Bolívar, que no es colombiano. Entonces, ¿qué es lo colombiano? El haber nacido en un territorio delimitado, ¿qué lo hace a uno colombiano? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión muy breve con respecto al tema de la historia. Yo creo que el tema de la historia es un tema efectivamente complejo, aquí hay profesores y tiene que ver, por supuesto, con un tema de formación. Tiene que ver con que los procesos de formación de la historia en el país no han sido la narración de un país. La historia no ha sido contada como un cuento narrativo que construye la identidad de un país. De manera tal que efectivamente en básica, primaria, secundaria y por supuesto en la universidad siempre hay problemas para enseñar la historia, como para enseñar matemáticas o inglés, especialmente en comunicación. Siempre hay un problema en ese aprendizaje, pero probablemente el asunto esté en temas pedagógicos y en percepciones de que asumir la historia es solo contar el pasado. Sí, construir la historia es construir el aquí, el ahora y por supuesto proyectarse hacia adelante. ¿Cómo pensar en una historia prospectiva? Hablaba Carl Sagan, ya que hablamos de científicos. Yo creo que ha sido evidentemente una responsabilidad no totalmente asumida por las instituciones, por el país, por el gobierno y reemplazada equivocadamente por los medios de comunicación. Los medios de comunicación cuentan historias, Gianni Bátimo, sin contexto, sin modelo pedagógico y sin escenarios que permitan ubicar a la audiencia, al público, al receptor o al cibernauta. Pasar de una historia de libros de la modernidad
a contar la historia desde los medios de comunicación, desde Twitter, desde Facebook, desde Yahoo, etcétera, etcétera, es un cambio de formato absolutamente complejo y que le gana espectacularidad, pero le resta profundidad. Hay tanto avasallamiento de hechos todos los días contados por los periodistas que fácilmente se confunde lo importante con lo urgente. Entonces yo creo que el tema de la historia es que hoy la historia, como todos los saberes, al ser tocados por lo mediático, y no quiero satanizarlos, ganan en espectacularidad, ganan en folclorismo si se quiere, pero se pierde mucho en contexto y se pierde en profundidad, ¿no? Muy bien. Bueno, yo sí creo que hay una crisis en el tipo de formación y en la educación, y creo que se esconden verdades, como si hubiera cierto temor hacia la verdad, cierto casi que pudor, y se habla en voz baja de las verdades, que también lo hablábamos tomándonos un café antes de entrar, como si las verdades fueran realmente innombrables. Entonces, de esta manera es una caja negra, un agujero negro, donde allí están una cantidad de verdades de las que no se habla, y ahí están. Y ahí hay muchos personajes que se han relacionado con estas verdades y desafortunadamente nadie los conoce y seguramente ni los van a conocer, porque está además cerrado con llave y la llave la botaron al espacio. Entonces, creo que sí es un poquito dramático tal vez, pero creo que a mi modo de ver esa es una de las razones por la que hay una serie de personalidades muy importantes en diferentes áreas del conocimiento y muchas más que seguramente no mencionamos. Creo que por eso no está. Es decir, y este es un debate que no sé si vamos a alcanzar a abordar, pero es muy interesante, es que la historia siempre la cuenta alguien desde intereses particulares, ¿verdad? Y uno podría decir que en esta lista se podría hacer una radiografía de esos intereses, o por lo menos identificar algunos. Vamos a ver si alcanzamos a atacar ese debate que me parece muy interesante. Por favor. Yo creo que hablando de más allá de las omisiones, hay un tema que yo quisiera hablar es alrededor de lo que significa como empezaba la serie de Pablo Escobar. El que no conoce su historia está obligado a repetirla. Eso es una cosa que pasa todos los días en Colombia y que por eso nosotros vivimos repitiendo los errores. Me he hecho la pregunta de por qué pasa eso. A mi juicio, a veces se lo digo mucho a los estudiantes, nosotros, el deporte colombiano no es ni el fútbol, ni el ciclismo, ni el boxeo. El deporte colombiano ha sido hacer la guerra, hacer la paz y cambiar la Constitución. Sí. Entonces, bajo esa premisa, nosotros realmente la historia se ha venido sepultando de una manera absolutamente increíble. Entonces, sobre esa situación me llama a mí la atención que siempre hay un juicio de valor sobre los medios de comunicación. Siempre pasa y en los foros dicen los medios de comunicación tienen la culpa. Y recuerdo en algún momento una rueda de prensa en la época del exfiscal Alfonso Gómez Méndez, que él decía que es que en Colombia nadie se podía meter con las profesiones que empiezan por P, que son periodistas, policías, publicistas, políticos, penalistas y prostitutas. Muy bien. Muy bien. Adelante, por favor. Por favor, gracias. Un aplauso. Bueno, ¿y por qué debemos a todo este tipo de omisiones y estas cosas? Realmente estamos inundados de muchas facilidades de obtener información. Toda la televisión, los smartphones, las redes sociales son muy fuertes. Y ya de pronto el papel de la persona formada profesionalmente en estos campos se sobrepasa por el acceso que tiene todos tenemos acceso a escribir o a opinar, a decir algo. Ya sabemos que hay redes virtuales que han podido mover presidentes. Entonces, en un evento como el que nos estamos llevando a cabo, sabemos que hay más de 800.000 personas votando. Es interesante saber quiénes están votando y cómo son, sería muy bueno saber esto porque así podemos empezar a encontrar qué es lo que está dirigiendo y llevando este tipo de trabajos y de estudios.
El hecho que no conozcamos los trabajos de muchas personas, que se queden ocultos, es producto de eso. No tenemos personas especializadas que puedan seguir, por lo menos en el campo de la ciencia. Los trabajos específicos son difíciles de entender. A veces el científico o el investigador no sabe transmitir su trabajo. A veces el periodista no sabe consultarlo. Entonces, es un trabajo largo y que seguramente no es solamente en nuestro país. En el mundo estamos en este problema. Pero yo creo que pues, nunca es tarde para arrancar y tratar pues, desde este tipo de programas, generar desde nuestras facultades y escuelas las personas que nos ayuden a organizar este tipo de problemáticas. De lo que usted dice, yo alcanzo, digamos, a decir una cosa, que es un país poco proclive a privilegiar la pregunta, y un poco lo que mencionaban antes, es un país que no le gusta preguntarse mucho. Esto tiene que ver también con el ocultamiento de la verdad, desde dónde se narra la historia. Pareciera que preguntar es relativamente problemático y que eso además trasciende las estructuras educativas. ¿Estarían de acuerdo con una hipótesis de esa naturaleza? Sí, gran parte solucione el tema preguntando la generalidad y presentamos eso y salimos del tema y no se realiza la tarea de investigación propiamente que se requiere. Muy bien. Por favor, querido público, ustedes, ¿qué piensan de esta pregunta que hicimos? Buenos días, mi nombre es Juan Montoya, soy vendedor de finca raíz, egresado de la Escuela de la Vida, con un máster a través de los clasificados del tiempo. Yo lamento profundamente el deterioro de la calidad de todo. Gracias por permitírmelo, señor Montero, cuando usted en su presentación dijo que la censura era cero. Voy a permitirme ser atrevido como acostumbro a hacerlo, soy libre pensador. El deterioro de la calidad de todo, el deterioro en la calidad de vida, el deterioro en la calidad de la educación, el deterioro en la calidad de información. Para mí es un privilegio poder estar aquí, perdónenme, no soy una persona elocuente, pero poder estar aquí y compartir con gente que es muy culta, muy documentada, que no me cabe duda. Admiro a los panelistas que están ahí, especialmente al filósofo, le respeto sus opiniones también. Ya entrando en materia, para mí la virtud más importante, y como lo decía un amigo aquí, en una persona es la honestidad, desde luego, eso marca su vida definitivamente. Quiero hacer un paréntesis quiero hacer un comentario respecto del canal History, ¿no? Yo disfrutaba mucho el canal History Channel hace unos años, hace unos 8 años, 5 años. Entonces ya usted prende el canal History y le sale a Chong Li, ¿sí? Hablando con Cory y con, ¿sí? Entonces esa es la historia que nos están marcando ahora, ¿sí? Y las aventuras de las carreteras en Alaska, pero no hay alguien que le diga a usted, pero muy pocos programas, son muy contados en donde le hablen de la Ilíada o la Odisea o de las guerras santas o la conquista de América, etcétera, etcétera. Ya pasando al tema central de este asunto, pues yo lamento profundamente, yo vengo lamentando profundamente muchas cosas, y encontrar en esta lista nombres tan siniestros, perdónenme el atrevimiento, como Rafael Núñez, por ejemplo. Como lo anotaba el señor, Simón Bolívar es caraqueño, sí señor, no es colombiano. Lamento nombres también como Juanes, hay otro que aparece aquí, César Gaviria Trujillo, Gustavo Rojas Pinilla, lamento Manuel Elkin Patarroyo. Ahorita escuchaba en un programa, el año pasado murieron 600,000 personas por cuestión de la malaria. Esa vacuna no se la han acabado de inventar, o no se la han inventado, ¿no? De la mayoría de esos 600,000 personas pues eran niños. Lamento profundamente la aparición de nombres como Radamel Falcao García, en fin. ¿Cuál es para mí, en mi concepto, como estas son apreciaciones muy subjetivas, aquí uno no puede comparar, digamos, no puede comparar pues, a un artista con un filósofo, hablando de filósofos, hacen falta filósofos. Si usted le pregunta, para mí uno de los personajes más grandes que ha tenido la historia de este país, y ya es mi candidato, lo voy a proponer como candidato, se llamaba José María Vargas Vila, un bogotano ilustrísimo, ¿sí? Me impacta haber escuchado nombres, por ejemplo, como el que menciona ya del poeta Porfirio Barba Jacob, nombres como el de Martín Emilio Cochise Rodríguez,
Pero volviendo a los filósofos, quiero proponer, si la lista no me lo permite, quisiera proponer también a Fernando González. Si usted le pregunta a personas de mi edad, ¿sí? ¿Quién era Fernando González? Te van a decir que Fernando González Pacheco, ¿cierto? Entonces, pues tampoco no saben dónde, pues a quién se refieren. Fernando González es el gran filósofo de Envigado. También quisiera referirme a Gonzalo Arango. Señor Montero, yo quisiera que usted de pronto se leyera una entrevista que le hizo Gonzalo Arango a Cochise Rodríguez, para que, pues, digamos, desvirtúe un poquito eso de la inteligencia de Cochise Rodríguez. Lo considero el más grande pedalista de todos los tiempos. No es más, les agradezco que me hayan escuchado. Muy bien. Antes de seguir con las intervenciones de ustedes, los invito a que no solo mencionen las omisiones, sino la interpretación. La invitación de este programa es a pensar, ¿sí? A interpretar lo que está sucediendo, a buscar los porqués, a invitar el debate. Yo sé que es muy llamativo, entrar a hablar de nombres propios, y son muy importantes, y por supuesto los estimulo, pero los invito a que si los están involucrando sea en pro del análisis y de entender por qué estamos escogiendo lo que estamos escogiendo. Adelante. Buenos días, mi nombre es Juan David Lara. Varias cosas con todo lo que han dicho. Primero, o sea, todos estos personajes que están ahí en la lista obviamente son parcializados. Eso está más que claro. O sea, el dato que votaron antes fueron 727.000 votos, si no vi mal, y en este país somos más de 45 millones de personas, o sea, eso no es nada, lo que decían todos los panelistas. Además de eso, por ejemplo, en el tema de los valores, o sea, ¿quién define qué es ser un colombiano? Lo que decía, creo que era el doctor Robea, de que una cosa es nacer acá y otra cosa es ser colombiano, porque por ejemplo ahí votando nombres, Juárez es más gringo que colombiano, Falcao es más español, argentino que colombiano, Bolívar era venezolano, o sea, Shakira ni hablar. Bueno. No me voy a poner a decir quiénes faltan o quiénes sobran, porque pues, bueno, eso no me incumbe a mí, la verdad. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero, o sea, en serio, esa parte de decir quién es el representante de los colombianos. Todas estas son figuras públicas, sí, pueden que hayan hecho lo que usted quiera, pero realmente me parece más impactante y más impresionante el logro de, con el salario mínimo tan paupérrimo que hay en este país, que una madre cabeza de familia logre mantener 5, 6, 7 hijos en una casa por allá, digamos, llamémosla Ciudad Bolívar, la Comuna 13 de Medellín, que los logre alimentar, los logre dar estudios, les logre dar una buena vida, que los niños salgan adelante. Eso es más impresionante que cualquiera de las cosas que han hecho cualquiera de estos personajes. Y ya para terminar, una última cosa. Con respecto a los valores que decían, me causaba mucha curiosidad, por ejemplo, uno que decían de como la inventiva, la llamada malicia indígena. Además que, por ejemplo, en estos personajes, o sea, estos son los buenos de la historia colombiana, entre comillas, claro está. No voy a decir por quiénes, pero además, por ejemplo, ¿quién representa a un colombiano en el mundo? Le juro que lo primero que le dice uno, un gringo, un europeo, le va a decir Pablo Escobar, se los garantizo. Y me van a matar por lo que voy a decir, pero Pablo Escobar debería ser el representante. Matar no te vamos a matar. Por Pero eso se hacen estos debates, para que se eliminen ese tipo de procedimientos. Pero Pablo Escobar para mí es el mejor representante de Colombia, representa lo que es este país, la violencia, la droga, el maltrato, inclusive la malicia indígena, lograr montar todo eso, la corrupción. Para mí ese es el mejor representante de este país. Muy bien. ¿Quién más? El murmullo. Vamos a continuar. No sirve. ¿Aló? Allá. Bueno, yo soy José Felipe Sarmiento, estudiante de la Escuela de Comunicación. Yo quiero apoyar un poco la tesis de que en realidad es falta de educación. Pasa mucho en
en los colegios sobre todo, pero también en muchas facultades de muchas carreras, que la materia de historia se convierte en una costura. Y por eso es que uno ve que en una votación hecha por gente joven, porque pues la mayoría de gente que maneja internet es gente joven, encuentra uno personajes muy de medios y de la actualidad, y no encuentra uno tanto personaje antiguo. Yo me atrevo a hacer la predicción de que ninguno de los personajes del siglo XIX va a quedar en una buena posición, digamos, en el ranking. Ahora, tanto como que los medios estén educando, tampoco es tan cierto. Yo esperaba, por ejemplo, después del rating que tuvo precisamente la serie de Pablo Escobar, que un personaje como Guillermo Cano Izaza de pronto alcanzara a clasificar ahí, y pues no lo veo. Entonces, no es tampoco que los medios estén logrando eso, o que se le esté delegando a los medios. En realidad es una labor general, y es una labor de casa, de escuelas, que no se está haciendo de la manera más adecuada. De pronto lo otro que agregaría es que también refleja mucho no sé si es personalidad del colombiano, o si es una cosa que es globalizada del momento actual, o si es una combinación de ambas cosas, pero es como el pensamiento, digámoslo así, farandulero, entre comillas, porque realmente uno encuentra personajes mediáticos. Faltan, lo que decían, faltan más literatos, faltan más científicos, y no está, no sé, no está Guillermo Cano, pero está Yamida Amati, está Juan Gozaín, que pues son, entre comillas, buenos periodistas, son reconocidos, pero pues no le encuentra uno una proyección internacional, no encuentra uno una proyección a lo largo, digamos, a futuro en la historia, que uno, lo que decía varios de los panelistas, en 500 años vaya a decir, Juan Gozaín fue fulanito de tal. O sea, con esa proyección casi que uno solo encuentra a Gabo. Entonces, pues creo que eso es lo que tenía que decir yo al respecto. Muy bien. Buenos días, yo soy estudiante de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Sabana, y yo quería como resaltar un poco el tema de la subjetividad de nosotros como individuos, ¿no? Nosotros siempre vamos a tener un punto de vista subjetivo desde cualquier tipo de información, así como tiene un punto de vista subjetivo el periodista y el comunicador, pero también nosotros estamos como entrando a informarnos de ese ramillete de cosas que nos dan para informar. No quiere decir que la información esté al alcance de nosotros siempre. Nosotros escogemos dentro de lo que hay para escoger. Por eso que si nos dicen que Simón Bolívar es bueno o malo en la clase, pues decimos, pues sí, pues debe ser porque él lo dijo. Pero no nos dan varios puntos de vista. Eso es verdad. Entonces no se genera tanta opinión. Yo, perdón que me meta rápidamente, pero es que en un mundo donde hay tanta información, perdón que lo diga, pero hoy en día cualquiera puede enterarse de muchas de las cosas que están sucediendo en el país. ¿Cuántos han leído los informes del Grupo de Memoria Histórica acerca de las masacres de Colombia? Sí, claro, a lo que yo voy es que siempre sobresale la información que los medios de comunicación más grandes nos dan para escoger. Entonces a veces vemos un tipo de noticia en un canal y otro tipo de noticia en otro, pero no vemos la noticia que sale en La República o en El Espectador. Entonces como que en realidad esa subjetividad va acompañada de la información que nos dan y pues de la educación también. Sí, yo simplemente quería hacer un pequeño comentario, es si esa excusa todavía es plausible hoy en día. Es plausible, sí, me parece, a mi punto de vista, como individuo, perfecto, ¿sí? Desde el punto de vista de la subjetividad también. Yo solo hago una invitación a hacerse la pregunta. ¿Es hoy en día, todavía al 100% plausible decir que no hay suficiente información y que solo accedemos hoy en día a unas, cuando hay yo no sé cuántos canales de comunicación, cuántos accesos a internet, podemos entrar en línea a tantas bibliotecas, o es una decisión personal? Pero no quiero entrar en ese debate porque no quiero dirigirlo, pero quiero dejar la pregunta. Aquí había una participación. Buenos días, Rafael Gómez, de la escuela, profesor docente. Me sorprenden dos cosas. Primero, el concurso decía específicamente en su campaña publicitaria personajes de la historia del siglo XX. La primera observación que hay que hacerse es si todos esos personajes son y corresponden a la historia del siglo XX. Usted coge la columna de la izquierda y ninguno de esos personajes corresponde a la historia del siglo XX. Perdón, yo sí tengo que corregir que es la historia de Colombia y que por eso hay una categoría que dice historia y política del siglo XIX. O sea, es solo para decir que eso está discriminado. Entonces le hago la salvedad y entonces me voy directamente a la lista. En la segunda columna
me sorprende que hayan escogido, por ejemplo, a Gustavo Rojas Pinilla. El único personaje en Colombia y en América Latina, oigan bien, que dio un golpe de Estado. Entonces la pregunta es, un golpe de Estado a un régimen democráticamente establecido. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿los colombianos se identifican con ese tipo de personajes? La cuarta columna usted ve ciencia, y evidentemente en el siglo XX ve ciencia y arte. Corresponde a lo que dice Ana María. Hay ciencia y hay arte, que no haya mujeres, porque la mujer en el siglo XX comenzó a ganar participación después de 1950, cuando Laureano Gómez implementa el voto femenino. Y aparecen personajes cerrando el siglo XX. Entonces la lista se va reduciendo. Y entonces usted ve que en la segunda columna, usted ve dirigentes políticos con tendencia liberal. Corresponde al fenómeno urbano y liberal de la política que se vivió en la primera etapa del siglo XX y corresponde al desarrollo después de los años 50, donde la ciencia y el arte comenzaron a dar sus primeros pasos. Luego la lista sí refleja verdaderamente lo que hemos hablado de los buenos hombres, yo creería que sí, y también refleja la maldad, como decía el estudiante, ¿no? Es decir, que la gente prefiera Gustavo Rojas Pinilla a un Álvaro Gómez Hurtado, pues uno diría, bueno, por eso el país está como está. Que el estudiante con el debido respeto de atrás, y por eso es un debate, diga que Pablo Escobar es un fiel reflejo de los colombianos, a mí me da muchísima pena. Yo le digo a mis estudiantes que eso no es. Y ellos lo saben, yo soy frentero con ellos y ellos lo saben. Entonces me parece que el concurso sí es relevante, que sí refleja lo que es, y creo que la verdad duele. Y si nosotros somos una nación liberal que tiende a ser científica, como lo diría aquí nuestro científico de Cafecera, pues debemos aceptar eso y aceptar que el tema de lo conservador hoy en día no es relevante. Tal vez eso es lo que nos indica la lista. Gracias. Sí, muchas gracias. Ese tipo, de verdad, muchas gracias. Yo creo que ahí está el fondo del debate. El debate está en cómo esta lista nos habla a nosotros mismos y cómo sacar conclusiones al respecto. Yo quisiera hacer un comentario con respecto al tema mediático, porque sé que ha salido y aquí la gran mayoría son estudiantes de comunicación y de publicidad, donde el tema de los medios nos toca. Quiero contar solamente esta pequeña anécdota que es la manera de poder descifrarla. ¿Ustedes han ido a Santa Marta, a la Quinta de San Pedro Alejandrino? Recuerdo, creo que todos hemos ido alguna vez en la vida, o los que no han ido, pues vale la pena que vayan. Resulta que la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, pues era el lugar más visitado, la tumba de Bolívar, un lugar además que recibió unos fondos muy importantes del gobierno de Venezuela para su restauración. Bueno, y empezó a crecer la Quinta de San Pedro Alejandrino, y de un momento a otro, hablando con su directora, me dijo, oiga, cada vez tenemos menos visitantes. Y estamos haciendo una investigación por qué cada vez visita menos personas la Quinta de San Pedro Alejandrino, la tumba donde ha muerto Bolívar, o el lugar donde ha muerto Bolívar, mejor. Y empezaron a hacer una investigación, y ¿saben qué encontraron? Cuando el pibe Valderrama empezó a ser famoso, levantaron un tremendo monumento del pibe Valderrama, ¿cierto? Ustedes lo han visto. Y entonces todo el mundo empezó a decir, no, hombre, pues vamos pegadito y vamos a ver al pibe Valderrama. Pero lo mejor de la historia no es esta, que los guías de la Quinta de San Pedro Alejandrino, ¿de quién viven? De los turistas. Pues se trasladaron todos, aprendieron la historia del pibe Valderrama y ahora cuentan la historia del pibe Valderrama. Y no contentos llevan una escalera. Porque si usted quiere tomarse la fotografía con el pibe Valderrama, le alquilan la escalera por 5.000 pesos y usted se sube y queda al nivel del pibe Valderrama, y con la historia vale 10.000 pesos. El pibe Valderrama es un fenómeno mediático. Es un fenómeno mediático. Y hay una demostración como una ciudad que giró en la guía turística de San Pedro Alejandrino hoy se vende como el lugar de Pescadito, donde nace el pibe Valderrama. Creo que es una de las tantas historias que se podían contar con respecto a cómo los medios, si usted me permite, empiezan a suplir el escenario histórico, históricamente reconocido. Y un solo último comentario. Lo mismo pasa hoy, tristísimamente, con los campos de concentración
que fueron de los nazis. Auschwitz, Treblinka, hoy son lugares de turismo porque se promocionan como lugares de turismo, no como las grandes lugares de la tragedia del siglo XX. Ana María. Bueno, yo creo que retomando la crisis de la que yo hablaba en la educación, yo puedo hablar de la capacidad crítica de nuestra sociedad, precisamente no comer entero, no dejarnos atiborrar y pensar que todo es verdad, sino ahí sí, siguiendo la línea de Raúl, pues comenzar a formar no solo en los estudiantes, en los niños, o sea, desde la familia, una aptitud investigativa de manera formativa y aplicada, porque si seguimos viendo la investigación relegada a las grandes instituciones, ¿cierto? Y a estos personajes bien extraños, pues no vamos a lograr recuperar, yo creo, porque creo que se ha perdido esa capacidad crítica de analizar, de evaluar y de realmente poner en tela de juicio la información que recibimos, y creo que eso es una de las cosas que habría que cuestionarse para comenzar y luego comenzar a plantear alternativas, soluciones. Muy bien. Por favor. Realmente en algún momento de la obra de uno de los grandes candidatos de este concurso, hay un episodio en el cual los personajes empiezan a perder la memoria y le tenían que colocar los letreros a los objetos para que la gente los recordara. Esa es la representación del país. Nosotros somos un país sin memoria, totalmente desmemoriado. Yo siempre he sostenido que la historia colombiana, mal o regular o mal contada, llega hasta el Frente Nacional. ¿Quién entiende dónde están los libros, dónde están los documentales que nos cuentan la historia de los años 80, de los 90 y de lo que va corrido del siglo XXI? Es un despelote fenomenal que la gente no entiende. Ajá. En algún momento el escritor y periodista español Miguel Ángel Bastenier, conversando con él, decía muy gráficamente que Colombia tiene una excesiva política en el ADN propio. Somos demasiado políticos, permanentemente hay una discusión política, la gente vive agarrada por la política. Entonces esa demasiada politización hace que se desplacen otros valores y se desplacen otras visiones de la historia. De tal manera que la historia tiene que ser desde un proceso, como lo decía alguno de los participantes, un proceso personal, un proceso desde la casa, desde la escuela. Tiene que ser un valor agregado fundamental de la creación del colombiano, pero desafortunadamente, como también lo dijo otro participante, es asimilada más bien como una clase de costura o algo más de menor importancia en los currículos académicos. Por favor. Bueno, yo tendría que decir desde el punto de vista del área de la ciencia que la forma, la relevancia de nuestros investigadores viene generalmente de afuera. O sea, aquí no hay el fenómeno mediático para ellos, sino es una especie de noticia que se da afuera y después regresa al país. Pues también podemos hablar del caso de Gabriel García Márquez y Rodolfo Ginás, son personajes que han trabajado realmente desde afuera y sus grandes logros pues los han cosechado desde afuera, con esa gran cultura de investigación que han dejado. Por eso yo creo que con las nuevas ciencias de nanotecnología, biotecnología, energías nuevas, hay colombianos afuera en el exterior trabajando y desafortunadamente nadie es profeta en su tierra, como mencionamos muchas veces. Nos va a llegar desde afuera un gran colombiano. Entonces, pues yo aspiro que mientras tanto aquí nosotros no nos quedemos atrás. Hay países asiáticos que hoy ustedes saben son superpotencias en desarrollo de muchos campos de ciencia y tecnología y solamente fue una voluntad política y eso hizo que el país andara. Por favor, querido público. Yo tengo un dicho, no se puede partir de lo malo para construir lo bueno. Hay que partir de lo que hay y a partir de ahí construir lo que queremos lograr. Por ahí se mencionó alguna vez la utopía, desde Platón la utopía, ¿cierto? Las utopías del Renacimiento, la utopía. Sí, señor, la utopía es la posibilidad de soñar lo que queremos ser, pero hay que soñarlo con objetivos, dijo alguien ayer en una charla y hace poco tuvimos un lanzamiento de un libro sobre el reality en Colombia y decía el autor, una cosa es tener ensueños y otra cosa es tener objetivos en la vida.
Entonces pienso que en Colombia lo que vamos logrando con la educación y se ve aquí en este auditorio es que la gente va cambiando su concepción de no nos importa el país, miremos para los Estados Unidos, aprendamos inglés porque esto aquí no nos interesa, la historia del país no nos interesa. Entonces en clase pues la gente a veces por esa desidia trabaja en su celular, en su tableta, etcétera. Pero mi invitación es con este concurso, que yo lo veo más allá, que es el concurso para identificar algunos valores en los cuales nos sintamos representados. Lo otro que quería decir indudablemente es que hay muchos personajes del país que han sido inmolados, han sido convertidos en figuras como Jesucristo, ¿cierto? Tenemos una larga tradición, Nicolás, que eres antropólogo, sabes bien el valor de sacralizar un personaje inmolado. Esa es una vía, convertir en Galán, pero ahí también estaría José Antequera, estaría Jaime Pardo Leal, pero no necesariamente por eso tendrían que ser los valores, hay que recoger eso bueno, de pronto ni siquiera son los que están allí, ¿ves? Pero sí creo que estamos construyendo una opinión y resalto por ahí algo que dijeron de lo político, sí, lo político debe existir porque somos seres políticos. Otra cosa es la politiquería y hay que construir opinión, y ya se construye en la cafetería, se construye en muchas partes, se aprende en muchas partes, incluso en el aula de clase. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, soy Joanny Rodríguez, soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo, y pues mi reflexión respecto al concurso es, digamos, bueno, recopilando, digamos, información. Los 25 que encontramos ahí es producto de los medios, eso no es un granito de arena, es un grano de arena. Realmente cabe resaltar que los colombianos, bueno, existe un vacío en el sistema educativo colombiano que se ve reflejado en esa lista, ya que los colombianos nos sesgamos, nos pusimos en la tarea de ver la historia a través de la televisión, porque muchos de acá, supongo, o es mi perspectiva, digamos, están acá porque Nicolás Montero era el que iba a presentar. Muchas gracias por venir, muy amable. De todas maneras, muchas gracias. O sea, es una realidad que muchos perciben acá, yo creo, o sea, porque algunos están presentes por eso. Entonces digo, las personas, los jóvenes en especial hablo, no leemos a Antonio García, no leemos a Germán Arciniegas, porque estamos viendo o Pablo Escobar, o Tres Caínes, o cualquier producto audiovisual que digamos que nos divierte, que nos entretiene, que nos muestra una realidad desde otro punto de vista. Cabe mencionar también, y pues eso ya es con otro tema, pero pues también involucra el concurso, es como el gran colombiano es el gran colombiano, no es decir, por ejemplo, no han mencionado a Álvaro Uribe Vélez acá, o sea, no hay censura, no sé, no es o sea, es desde mi perspectiva que cómo es posible que en una lista de el gran colombiano esté Uribe Vélez cuando ha dividido el país, porque no todas las personas vamos a estar de acuerdo si llegase a ganar Uribe Vélez el concurso. O sea, este concurso se trata de que sea un colombiano que una el país, que nos represente en general, que no sea una élite a la que va a representar. No se trata de decir como, escogieron al gran colombiano y no estoy de acuerdo por esto y lo otro, o sea, que no sea como Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano, primera plana de El Tiempo, El Espectador, Caracol Radio, Caracol Televisión, RCN Televisión, o sea, no se trata de que ese sea el objetivo. Sí. Entonces se trata más de hacer una crítica y hacer una reflexión de que nuestro país necesita generar más opinión pública. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, de verdad. Rápidamente, última intervención porque la tenía prometida. Mi nombre es Whitman Balbuena, soy profesor de la Escuela de Comunicación y del programa de publicidad. Unos pocos apuntes, creo que dentro de las P's faltó la pedagogía.
pero como de esa sí se habló, tal vez por eso fue que no se puso allí. Claro, la pedagogía es muy importante, la educación parece ser que es muy importante, pero de esa todos hablamos, pero casi nadie la coge de la mano y decir, bueno, ¿cómo es que vamos a trabajar con la pedagogía para que estos muchachos realmente y estas personas se eduquen? Nos eduquemos con los medios, que son grandes educadores, entre otras cosas. A tu pregunta, quiero traer aquí resultados de investigación, soy profesor de investigación, de una persona muy importante que no es colombiano, que ojalá lo fuera, que es Manfred Max Neef. Lo invitaron hace unos años a Colombia a que nos evaluara y que dijera cuál era el gran problema del colombiano, no el gran colombiano, sino el gran problema del colombiano. Después de haber hecho su estudio, él llega al resultado que aquí es latente, pero que estoy feliz de que se esté dando respuesta a eso. Dice, el problema del colombiano es el miedo. Esa es la conclusión. Los colombianos sufren de miedo, de no poder decir realmente lo que está pasando, que es parte de lo que tú estabas planteando, ¿cierto? Pero estoy feliz, ¿por qué? Hace unas horas tuve clase con unos estudiantes y uno de ellos dijo, profe, ¿y eso para qué es? Eso del gran colombiano, ¿para qué es? Y yo, bueno, yo tampoco sé para qué es, pero miremos a ver si nos sirve para algo, ¿sí? Pero ahora le encuentro un sentido interesante y ojalá mis estudiantes estén acá escuchando eso, y es, ¿qué sirve para eso? Para empezar a perder el miedo. A ver si podemos decir algo, a ver si felicito, por ejemplo, allá al estudiante, ¿sí? Hablar de un personaje como Álvaro Uribe Vélez en una universidad como estas, en un espacio como estos, pues a ver, hablemos de los que están, de los que ya no están, hablamos mal de otro, pero de este, pues a ver, no sé, ¿cierto? Entonces, Max Neef pienso que sí tenía razón, no sé si ustedes coinciden con eso, no sé si falta este tipo de reflexión también en este debate, y le encuentro sentido al concurso con todo y lo mediático que ha sido. Sí, no, es que los medios a veces sirven. Aquí... Miren, de verdad, yo tengo que terminar como empecé. Es un gusto estar en este tipo de debates. El compromiso, cuando empezamos a hacer esta iniciativa de hablar del gran colombiano, identificamos inmediatamente que podía ser una cosa, digamos, que podría sesgarse a algo muy banal. Y por eso hemos tratado a través de estos debates de darles contenido, de dar la palabra a quienes puedan complejizar, y la invitación es esa. En realidad la invitación es que ustedes se asomen a la página de tuhistory.com y voten, pero con este debate en la cabeza, ¿sí? Votar, como siempre, es un acto de conciencia, y la invitación es a este acto de conciencia. Lo pueden hacer. Ahora los que están aquí, además pasen la voz, no es un concurso de popularidad, es un concurso de reflexión. Y es un concurso de reflexión que va de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. De quién soy yo como individuo a quién soy yo como país. ¿Quién soy yo como país? ¿Quién soy yo como individuo? Heidegger decía, nos construimos el mundo, el hombre es al mundo como el caracol es a su concha. Se construyen sistemáticamente, mutuamente, en el tiempo presente. La historia, y es lo que me encanta de este tipo de debates, es que adquiere un valor en la vida cotidiana. Y de eso se trata la historia, de que nos miremos a través de esa vida cotidiana, de que la historia permee las decisiones que tomamos como ciudadanos, como individuos, que cuestionemos nuestros marcos éticos. La historia es un proceso vivo que se construye día a día. Con esta reflexión, los invito a votar. Espero que vean el especial del 23 de junio sobre quién será el gran colombiano. Se me quedan muchas preguntas, una de mis favoritas es, y se las dejo simplemente, es, ¿están tranquilos con esa lista? ¿Quedaron tranquilos con esa lista? No lo sé, ya no lo podemos responder, ya no tenemos tiempo, pero sí quiero que se lleven la reflexión. ¿Están tranquilos con unos, con otros, con sea? De eso se trata, del debate, y de verdad les agradezco a los panelistas. Para despedirnos, que cada uno de ustedes dé quién es el gran colombiano de esta lista. Bueno, es muy difícil, hay que escoger dentro de los que están allí, ¿verdad? No es Shakira, para mí no es Shakira, no, ni Falcao. Sin duda para mí, que es tan difícil, el gran colombiano tiene que ver para mí Rodolfo Ginás. Un voto por la ciencia. Bueno, para mí es García Márquez, creo que esa es la... En mi criterio, dentro de las 5 categorías, yo lo tenía claro: el del siglo XIX es Antonio Nariño, el del siglo XX Rafael Uribe Uribe,
el de las artes y en periodismo es Guillermo Cano, el deportista es Martín Emilio Cochise Rodríguez y el gran colombiano de todos los tiempos es Gabriel García Márquez. Y yo opinaría lo siguiente, el doctor Rodolfo Ginás, no sé si ustedes saben, él fue jurado varios años de Premio Nobel en Medicina y eso lo deshabilita a él para poder recibir un premio. Seguramente él debería estar allí como un Premio Nobel colombiano por muchos trabajos que ha realizado. Y de todas maneras él también va a ir de la mano con Gabriel García Márquez. Él hizo un prólogo a uno de sus libros que es el mito del cerebro y yo, que es ahí donde muestra parte de sus avances. Es decir, que esos dos son mis candidatos. Muchas gracias. El debate está vivo. Muchas gracias.